interescolar en línea organizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción a través de su dirección artística y cultural. Recordamos que la tesis a debatir esta tarde es la siguiente. Esta casa cree que es legítimo el saboteo de parte de comunidades indígenas a proyectos de infraestructura que dañen sus territorios. Ante esta tesis se enfrentarán los equipos representantes de los siguientes establecimientos: el Liceo Politécnico de Caupolicán, de la comuna de Los Álamos, el Liceo Domingo Santa María, de la comuna de Concepción, el Colegio San Rafael Arcángel, de la comuna de Los Ángeles, y el Colegio Tabancura, de la comuna de Vitacura. Finalmente, y antes de dar inicio al debate, me es grato presentar a quienes evaluarán este enfrentamiento. Por un lado, al señor Cristóbal Barrales Rioseco, quien presidirá la mesa de los jueces. Él es abogado, procurador del Consejo de Defensa del Estado en la ciudad de Concepción, cuenta con una experiencia de 10 años en debate competitivo, ha sido reconocido en varias ocasiones como mejor orador y dentro de su experiencia como debatiente, destaca el haber obtenido el primer lugar del torneo regional de debate interuniversitario organizado por la Universidad de San Sebastián en el año 2015, semifinalista del torneo internacional de debate y acción social más austral del mundo del año 2016 y vicecampeón del torneo regional de negociación organizado por la Universidad de Andrés Bello, sede Concepción, el año 2017. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos esta tarde. El señor Sergio Castillo, él es debatiente desde comienzos, inicios de su enseñanza media, lleva más de 3 años en el Círculo de Debate Universitario en formato parlamentario británico. Destacan sus experiencias internacionales como el TODI, año 2020, el segundo torneo de habla hispana más importante después del Mundial, y torneo de debate digital Argumentum, donde llegó hasta etapas semifinales, siendo el 9º mejor orador. Durante estos meses, Sergio ha sido juez principal en más de 7 torneos internacionales de debate universitario y nos acompaña como panelista en esta jornada. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en esta tarde. Y finalmente, el señor Óscar González Rodríguez. Óscar es profesor de español por la Universidad de Concepción, magíster en comunicación, presidente de la Fundación Escree Centro Cultural y Bio Debate, y cuenta con una experiencia de aproximadamente 15 años en debate escolar y universitario, tanto a nivel nacional como internacional. A Óscar también los agradecimientos por ser parte de la mesa de los jueces esta tarde. Presentado ya los jueces que van a evaluar el enfrentamiento, estamos en condiciones de dar inicio a este debate. Por lo tanto, le ofrezco desde ya la palabra a quien oficiará como primer ministro para que dé inicio a su discurso. Recuerde que tiene 6 minutos para desarrollarlo. Primer ministro, Liceo Domingo Santa María, si nos escucha, tiene la palabra para dar inicio a su discurso. Muy buenas tardes a todos, jurado, contraparte. Mi nombre es Álvaro Molina, soy estudiante del Liceo Domingo Santa María y en esta jornada voy a cumplir el rol de primer ministro para referirnos a la tesis. Esta casa cree que es legítimo el saboteo de parte de comunidades indígenas a proyectos de infraestructura que dañen sus territorios. Como Cámara Alta de Gobierno vamos a definir algunos términos que creemos son fundamentales para propiciar el buen entendimiento de la tesis y para propiciar también un adecuado debate sobre la moción que nos convoca. En primer lugar, vamos a definir como legítimo como algo que se considera justo y razonable dentro del accionar político. Vamos a definir saboteo también como aquellas acciones que buscan impedir o alterar la decisión o plan de acción de cualquier entidad, ya sea estatal o privada, a proyectos que puedan dañar los territorios pertenecientes a comunidades indígenas. Definimos también infraestructura como cualquier tipo de instalación estratégica, ya sea caminos, hospitales, colegios, carreteras, etc. Vamos a definir daños como cualquier tipo de daño o perjuicio que pueda pasar a llevar las tradiciones, la cosmovisión o la cultura de las comunidades indígenas. Y por último, entender también como comunidades indígenas al conjunto de todos los pueblos originarios reconocidos que forman parte de nuestro país. A continuación voy a dar a conocer los argumentos por los cuales nuestra bancada va a defender el por qué es legítimo el saboteo por parte de las comunidades indígenas a proyectos de infraestructura que dañan los territorios de los pueblos y las comunidades indígenas. En primer lugar, hay que entender
voy a enunciar primero que es legítimo en tanto que el pueblo tiene el derecho en el fondo de legitimar en el fondo el resguardo de sus derechos por sobre sus tierras. El segundo argumento tiene relación con el respeto también de sus tradiciones también y también sobre las regulaciones que ellos tienen también y su accionar. Ahora, si tenemos que entender en primer lugar que hay una convención, que es la Convención 169 de la OIT, a la cual nuestro país está suscrita y que tiene por objetivo velar y resguardar que los pueblos originarios y las comunidades indígenas tengan garantizados sus derechos. Y en este caso los gobiernos tienen el deber y la obligación de asumir con la participación de las comunidades indígenas las acciones y las medidas que cumplan el objetivo de, en el fondo, que ellos puedan tener la posibilidad de dar a conocer su parecer, su opinión y su punto de vista sobre cómo y en qué grado afectaría cualquier tipo de medida de infraestructura o medida o proyecto en el fondo que pueda generar un perjuicio dentro de sus comunidades y que pueda afectar sus tradiciones, su cosmovisión y su cultura en general. Y también, por otro lado, entregar distintas herramientas para que estas comunidades tengan la posibilidad de poder, en el fondo, dar a conocer de qué forma se podrían llevar a cabo estos proyectos de modo que, como dije anteriormente, no afecten sus tierras que les corresponden también por derecho. Otro punto a clarificar también que es importante considerar es que con respecto a legitimar el saboteo, tenemos que entender también de que las comunidades indígenas al ver amenazado o perjudicado en el fondo su territorio, en el fondo sus tierras, que como he señalado también anteriormente, les corresponden por derecho también, en base a Punto de lo señalado por información. esta convención también, tenemos que considerar de que legitimar el saboteo a esto en el fondo es también resguardar un derecho legítimo que tienen los pueblos originarios, ya que ellos tienen el derecho de resguardar sus tierras. Respondo su punto. Sí, quisiera saber, contraparte, para ustedes, ¿bajo qué condiciones el sabotaje, que es una acción violenta, puede ser legítima, puede ser correcta, puede ser buena? Entendí su punto, muchas gracias. Claramente lo que estaba diciendo recién es que en el fondo aquí lo que hace el Estado no o en este caso cualquier entidad que en este caso ejecute una obra de infraestructura sobre esta tierra indígena en este caso, en el fondo no están constituyendo en el fondo en una ilegitimidad, ya que están faltando en el fondo a esto que señalé anteriormente, que tiene que ver con el derecho que los pueblos indígenas tienen sobre sus tierras. En este caso, los pueblos indígenas estarían en el fondo cautelando la legitimidad que ellos tienen por derecho sobre sus tierras y no, por lo tanto, en el fondo no sería un accionar ilegítimo. A continuación, nuestro el viceprimer ministro de nuestra banca va a explicar un poco más a fondo sobre todo el cuestionamiento sobre este tema. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu discurso. Damos paso al líder de oposición para que comience su intervención en este debate. Líder de oposición tiene la palabra. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Correa, soy del Colegio de Ancura y ahora vengo a hacer el cargo de líder de oposición en este debate.
de la cámara alta, por supuesto. Primero que todo, revisando la contextualización, se nos ha dicho que allí hay un problema, que por un lado tenemos las comunidades indígenas que tienen sus territorios, tienen una causa legítima por mantener y proteger sus territorios. Por otro lado, tenemos la forma en que lo van a hacer, de mantener y proteger, que es el sabotaje. Después llegaremos a eso. Después llegaremos a la legitimidad de estas acciones. Entonces, primero hay que revisar las definiciones. Se nos dijeron definiciones, en general eran atingentes, excepto por saboteo. Saboteo, que viene de sabotaje, se nos planteó como una oposición, una simple oposición. Creo que sabotaje, y así lo define la RAE, son daños con método de lucha en conflictos sociales o políticos. No son una simple oposición. Creo que con esas aclaraciones podemos continuar. Entonces, la contraparte dijo que iba a probar que es legítimo el sabotaje por parte, después viendo el punto, por parte de las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué vamos a probar nosotros? Nosotros vamos a probar que es ilegítimo. Esto lo vamos a probar a través de dos argumentos que procederé a decir. Tomo su punto. Por favor. Sí, ¿ustedes consideran de una u otra forma que solamente se desemboca en daños o perjuicios y no en intervenciones? Lo que se refiere a el hecho de lo que es la intervención de los pueblos indígenas. ¿Lo consideran un daño y un perjuicio, no como una intervención meramente? No entendí bien a qué se refería con la intervención, pero estoy seguro que en su turno lo podrá clarificar. Bueno, y ahora paso a mi argumentación. Entonces, nosotros sabemos y vivimos en una sociedad civilizada en que tenemos que ser pacíficos. Nosotros hoy en día valoramos mucho la paz, valoramos el diálogo, valoramos las buenas formas. Porque, ¿qué hace esto? Hace soluciones en que los males que traen estas soluciones son los menores. Por ejemplo, el diálogo no trae muchos daños. En cambio, los métodos violentos de resolución traen daños. ¿Esto a qué nos lleva? A que pero por supuesto que hay situaciones en que sí es legítimo usar la violencia. Entonces, ¿cuándo es legítimo usar la violencia? En este caso, por ejemplo, en las causas indígenas, cuando van en su territorio, solo se puede usar la violencia cuando se cumple el derecho a rebelión. ¿Qué es el derecho a rebelión? El derecho a rebelión ha estado descrito por muchos intelectuales, y yo voy a tomar 4 causas, y que si se cumplen las 4, el derecho a rebelión estaría permitido, y por lo tanto la violencia estaría permitida. Si no se cumple una de estas causas, el derecho a rebelión ya no sirve. O sea, ya no sería legítimo el uso de la violencia. ¿Cuáles son estas 4 causas? Bueno, que haya una injusticia muy grave, que se hayan agotado los métodos pacíficos, que haya sido una decisión consensuada en rebelarse, y que haya una esperanza en una mejor situación. Entonces, revisemos. Punto de información. ¿Cuál sería la injusticia? Después tomo el punto. Acá no han dicho, bueno, y la tesis lo dice, que es que proyectos de infraestructura dañen sus territorios. Y esa es una injusticia, puede ser muy grave, puede ser poco grave. Nosotros la vamos a considerar como una injusticia suficientemente grave al criterio que tengan los pueblos originarios. Entonces, aquí parten los problemas. Se tienen que haber agotado los medios pacíficos. Entonces, la tesis dice, y esto es lo que supongo que plantearé la contraparte, que en cualquier caso, cuando se dañan los territorios, al tiro ya es legítimo que haya un saboteo. Pero ¿qué pasa si se puede usar el diálogo? ¿Qué pasa si se puede, por métodos pacíficos, usar o sea, resolver este problema? Porque es un problema, pero si necesitamos llegar a la violencia, no es necesario.
primero se tienen que usar los métodos pacíficos, y la tesis no lo dice, por lo tanto no sería legítimo eso. Tomo su punto. Rápido, por favor. Ustedes dicen que no es legítimo el sabotaje, pero a la misma vez nos están diciendo que sí es legítimo la violencia. ¿Cómo es eso? No, yo lo que dije fue que no es legítimo, y ahora estoy explicando por qué no es legítimo el sabotaje, pero en ciertos casos, cuando se cumplen estas 4 razones, que yo ya las dije, es que sí es legítima la violencia. Entonces sigo. La tercera razón es que la decisión tiene que ser consensuada. Entonces, ¿cómo va a ser consensuada esta? ¿Cómo va a ser tomada esta decisión? Pues va a ser ¿qué va a hacer un extremista por considerar que están dañando su territorio? Puede dañar los proyectos, los sabotea los proyectos de infraestructura. Esta problemática la tiene que tomar en cuenta la contraparte. Y esperanza en una situación mejor. Mi compañero podrá seguir explicando esto, pero es que finalmente va a ser peor el usar la violencia, porque por un lado... Tiempo. Muchas gracias, Francisco, por tu discurso. Corresponde ahora la intervención del viceprimer ministro. La viceprimer ministro tiene la palabra para dar inicio a su discurso. Buenas tardes a todos y todas. Yo desempeño Mayra Cid como viceprimer ministra y en esta ocasión como Cámara estamos a favor de la intervención de pueblos originarios en los proyectos de infraestructura que dañen sus territorios. Como ya mencionó mi compañero, consideramos el saboteo no como una acción violenta, sino como una intervención. Por ahí va igual mi punto de información previamente con el compañero, a apuntar a identificar el sabotaje como una acción de intervención en una idea, proyecto, etc. Y que esto no sea efectivamente un perjuicio o un daño, sino que más bien una mera intervención. Oponiéndose a esta situación donde los pueblos originarios se ven afectados dentro de sus territorios respecto a todo lo que tiene que ver punto con... de información. De ahí tomar el punto de información. Respecto a la ancestralidad y la carga histórica que existe sobre los pueblos indígenas a nivel Chile por lo menos. En lo que respecta a las ideas que dio mi compañero ya desde un inicio, consideramos al Estado como responsable de ejecutar la protección de los pueblos y comunidades indígenas, Estado que nos ha demostrado históricamente también, dentro de todo lo que es la historicidad de los pueblos, que no se ha podido hacer cargo del daño hacia los territorios indígenas. Tomo el previo punto de información. Sí, perdón. Mi pregunta es, ¿cuál es el concepto que tienen ustedes de sabotaje? ¿Cómo puede darse un sabotaje como una mera intervención en una obra de infraestructura? Gracias. Como ya mencioné, lo consideramos una mera intervención, ya que esta no tiene por qué ser un perjuicio o un mal, sino que la oposición a una idea que puede ser en bienestar o en malestar hacia cierta colectividad. Gracias por tu punto de información. Respecto a la responsabilidad del Estado de ejecutar la protección de los pueblos y comunidades, consideramos el reconocimiento de los pueblos como un dueño de poder y autonomía, de poder decidir sobre los territorios, y que el Estado debe hacerse cargo del establecer las formas y las maneras de llegar a consensos con estos pueblos. Frente a la ineficiencia estatal, es considerado legítimo la intervención de los pueblos originarios dentro de los proyectos de infraestructura que dañan sus territorios y que desembocan en el extractivismo, por ejemplo, que es un mal mayor dentro también de nuestra sociedad, no solamente hacia los pueblos indígenas, sino que hacia un bienestar común. Esto significa un perjuicio. Los errores de la Cámara, el líder de oposición de la Cámara Alta, tienen que ver con principalmente el ponerse en esta posición del derecho a rebelión, donde nos presentan 4 puntos que efectivamente los pueblos indígenas y las comunidades indígenas cumplen. Donde se vuelve una contradicción el hecho de que se considere el saboteo como una acción violenta, siendo que ¿Punto de información? el derecho a rebelión
implica, por ejemplo, el consenso, y hay consenso en el pueblo indígena, los pueblos indígenas, a nivel Chile por lo menos, respecto a la protección de sus propios territorios. También existe el hecho de las razones que existen para poder dar intervención de la manera en que se considere posible dentro de los proyectos de infraestructura que dañen efectivamente bienes o pertenencias de los pueblos indígenas. ¿Acepto tu punto de información? ¿Podría explicar cómo cumple, según usted, las comunidades indígenas cumplen los 4 puntos del derecho de rebelión cuando, por ejemplo, tenemos comunidades mapuche que toman la violencia para perseguir sus fines y otras que rechazan la violencia y prefieren el diálogo? Entiendo tu punto. Sí, como ya mencioné desde el inicio, se considera el hecho del derecho a rebelión justo ya que los pueblos sí tienen un consenso respecto a la protección de los territorios. Y por ende se valida el legítimo saboteo a proyectos que infrinjan esto. También quiero, como viceprimer ministra, hablar un poco sobre la carga histórica que existe en los pueblos indígenas o originarios dentro de nuestro territorio, donde han habido masacres, donde existe también una carga sobre el Estado de hacerse cargo de las problemáticas que se abordan en torno a los pueblos. Y que, si bien esto no ocurre dentro de nuestra realidad, es lo que debiese ocurrir. En caso de que no ocurra, sí se legitimiza lo que es la intervención o el concepto clave que viene siendo el sabotaje como legítimo, ya que se considera una acción política frente a una ineficiencia estatal. Frente a todo esto, dejaré a cámara baja poder seguir desarrollando un poco más los argumentos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mayra, por tu discurso. Corresponde ahora la intervención del vicelíder de oposición. Vicelíder de oposición, tiene usted la palabra para dar inicio a su discurso. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Francisco Javier González. En esta oportunidad los acompaño como vicelíder de oposición. Lo primero es que me parece que es importante que nosotros, como bancada, reconocemos lo muy bueno que es la reivindicación indígena. Es sin duda necesaria, en nuestro país al menos, que las comunidades indígenas sean reivindicadas por lo mucho que han sufrido. Ahora bien, esto no implica que tenga que ser por vía de sabotaje. Ahora paso a... quiero tratar un par de cosas que nos dejó planteada la contraparte. Es que lo primero es que Álvaro dijo en su discurso que habló muy bien del convenio 169 de la OIT, que nosotros adherimos completamente, y habló de la ilegitimidad, o sea, habló más bien de que como es ilegítimo que se pase a llevar este tratado al que Chile se ha adherido, entonces es legítimo que los pueblos indígenas saboteen los proyectos. Entonces es raro, ¿no? Porque no hablan de como se comete una ilegitimidad con ellos, es legítimo que ellos reaccionen también de esa manera. Podríamos verlo como un caso quizás tan burdo como que si a mí me pasan a llevar en alguno de mis derechos, entonces yo automáticamente adquiero la capacidad de tomar alguna represalia. Y lo segundo es, todavía no me queda para nada claro de cuál es su concepto de sabotaje. Porque nos hablan como de una intervención pacífica, bonita, no sé, como que todavía me gustaría mucho que lo aclararan. Bueno, después entonces, ya haciéndome cargo de nuestro caso, es que hemos planteado como primer argumento las condiciones de legitimidad de la rebelión. Ya, y son 4, lo voy a recordar, que tiene que ser una injusticia suficientemente grave. Lo segundo, que se agoten todos los medios pacíficos. Lo tercero, que sea una decisión consensuada. Y lo cuarto, que haya esperanza de una mejor situación después de la rebelión.
La contraparte no nos ha explicado todavía, y esperamos que la Cámara Baja lo haga, no nos ha explicado cómo se cumple, en el caso de los pueblos indígenas, cada uno de estos puntos. Y si es que no se cumple alguno de ellos, entonces el saboteo deja de ser lícito, deja de ser legítimo. Mi compañero explicó cómo en este caso de los pueblos indígenas no se cumplen las 3 primeras condiciones. Yo me encargo de la cuarta y luego pasaré a explicar el segundo argumento. La cuarta dice que tiene que haber esperanza de una mejor situación. Y me parece que es difícil pensar que a través de la violencia podamos alcanzar un estado de mayor bienestar. Y en segundo lugar, se produce algo bien particular, y es que con estos actos de violencia de parte de pueblos indígenas, nosotros lo tenemos muy cercano con ciertos grupos más radicalizados del pueblo mapuche, es que se deslegitima la causa indígena, se deslegitima la reivindicación indígena ante la opinión pública, ante la importante opinión pública, porque se criminaliza a los mapuches con lo que la opinión pública se aleja de ellos. Y eso claramente no le hace bien a la reivindicación indígena, que es tan buena. Bueno, nuestro segundo argumento es que el fin no justifica los medios. Voy a explicarlo. Las personas, hay personas que han recibido concesiones del Estado para construir carreteras, por ejemplo, o han comprado territorios en buena fe, en buena ley. Puede ser que tiempo atrás esos territorios hayan pertenecido a los pueblos indígenas y entonces se produce claramente un problema. Pero ese privado, ese particular que ha recibido la concesión, que ha comprado, o esa persona que trabaja en ese lugar simplemente cumpliendo órdenes, es completamente, digamos, inocente. O sea, ¿y cómo es posible que podamos estar afectando a esta persona, de alguna manera cosificándola, usándola para chantajear al gobierno? Me parece que por ahí eso es claramente ilegítimo cosificar a otra persona, sea cual sea el fin que nosotros queramos perseguir. Es por eso que nosotros creemos que no es legítimo el sabotaje de parte de comunidades indígenas a proyectos de infraestructura que dañen sus territorios. Espero que la Cámara Baja nos aclare un poco más la posición de la bancada de gobierno, qué es el sabotaje y cómo, en el caso, y cómo se cumplen las condiciones de legitimidad en su caso. Y solamente para terminar, disculpe que me alargue un poquito más, es que la OIT, también como recoge todo lo anterior, también dice que los derechos, y con eso termino, los pueblos indígenas deben velar por el cumplimiento de sus derechos, pero sin contravenir los derechos de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu discurso. Valentina Rojas, tienes la palabra para dar inicio a tu intervención en calidad de extensionista de gobierno. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina Rojas. Represento al Colegio San Rafael Arcángel de Los Ángeles y mi rol el día de hoy es de extensionista de gobierno. Bueno, para comenzar me gustaría aclarar la definición de sabotaje, que me gustaría leerla textualmente. Según la RAE, sería el daño y el deterioro que se hace a instituciones como procedimiento de lucha contra los patrones, contra el Estado o contra alguna fuerza de ocupación que me afecte personalmente, tanto socialmente o político. En base a esto, me gustaría aclarar que estamos totalmente de acuerdo con el sabotaje, ya que en base a la historia, claramente como lo decía nuestra Cámara Alta, en base a la historia se han invalidado los derechos de los indígenas, dando por ejemplo la situación de la reforma agraria, en donde tanto fue en Latinoamérica como en Chile, se vulneran los derechos de diferentes pueblos, como por ejemplo los mapuches. Luego de eso vino la llamada pacificación de la Araucanía, en donde también vuelve a ocurrir que la violencia viene parte del Estado. Entonces, la reivindicación de los territorios es lo que piden los pueblos, y en base a eso es por decirlo así, el sabotaje que generan, ya que ellos consideran que no deberían por qué haberle arrebatado sus tierras, sus costumbres, y eso en realidad pasó. Estuvieron en muchos años con... ¿Punto de información? Dime.
¿Usted encuentra legítimo que el sabotaje, o sea, se ejerza sabotaje en desmedro de otras opciones, como por ejemplo el diálogo? Lo que pasa es que por eso mismo, desde ahí viene el sabotaje desde las comunidades indígenas, ya que por medio del diálogo no han existido respuestas a lo largo de la historia. En un principio, incluso ni siquiera los consideraron en diálogo, los pasaron a llevar tanto sus derechos como su cultura. Y desde un principio, en el año 1974, sucede el decreto de ley 701, en donde pasan a llevar por medio de la industria y el Estado al pueblo mapuche. Los pasan a llevar sus tierras y tan solo por el fin del neoliberalismo, de llevar a cabo un comercio tanto nacional como internacionalmente, y durante todos esos años ocurrió la represión que tuvieron y la poca valoración de su cultura. A eso viene el sabotaje de parte de ellos, de parte en realidad de los indígenas en general, ya que no le han dado la posibilidad de, por decirlo así, de ser parte de su pueblo, ya que se lo han quitado, se lo han arrebatado de forma muy brusca, de forma violenta, y cabe destacar que... Punto de información. Dígame. Muchas gracias. No, simplemente me gustaría decir que, si bien es cierto que en la historia han ocurrido muchas violaciones, mucho abuso, eso, ¿por qué impide que en el futuro se produzca diálogo? Porque han llegado al sistema de diálogo y aún así no ha resultado. Hasta el día de hoy existe el proyecto Jungla, que viene de parte del Estado, y si bien hay un diálogo de parte del Estado, no está siendo así, ya que tan solo por el hecho de que exista esto, existe violencia. Tomando el ejemplo de Camilo Catrillanca, que fue asesinado por el proyecto Jungla, se han arrebatado los derechos de los indígenas, siendo que, como ustedes defienden, tienen diálogo. Esto no se está notando hasta el día de hoy. Ha pasado durante lo largo de los años que no han respetado los derechos, y en realidad ya esto a un colapso de parte de los indígenas, ya al no poder expresarse, al no poder mostrar su cultura sin que los repriman. Lo siguiente que debo decir es que la Araucanía a lo largo de la historia han pasado este tipo de situaciones. También, como lo dije anteriormente, en la ocupación de la Araucanía, si bien viene de parte del Estado y de la milicia, se violaron muchos derechos, tanto derechos humanos como derechos de indígenas, y han quedado impunes a lo largo de la historia. Entonces, llegan a un punto en que el pueblo indígena ya no siente esa confianza en realidad, y ese como sentir de que se pueda hablar del tema, porque lo han pasado a llevar a lo largo de la historia. Y para finalizar, me gustaría realizar una cita de Jean-Paul Sartre, que dice: la violencia se da siempre por una contraviolencia, es decir, por una réplica de la misma violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, por tu discurso. Corresponde ahora la intervención de la extensionista de oposición. Tiene la palabra para dar inicio a su discurso. Buenas tardes, señores del gobierno y jurado parlamentario, y a todos los presentes. Mi nombre es Valentina Tolosa y soy soy extensionista de oposición. Bueno, quisiera aclarar de principio de que ahora queremos rescatar lo que son las culturas. Infraestructura se puede definir como un conjunto de de servicios e instalaciones para que permitan el desarrollo de una actividad o utilizar el lugar. Vale, viendo el beneficio ahora, estar no a favor del saboteo, nos referimos a unir lo que es la comunidad indígena
con lo que es la sociedad de nosotros. No necesariamente de que pierdan su identidad o que tenga que existir una violencia. Necesitamos, incluso como parte del desarrollo fundamental del proyecto, la identidad y cultura que tiene la comunidad indígena. Con esto parto diciendo de que para que ellos se encuentren con el mundo, teniendo una comunidad y sociedad juntas, podemos adquirir lo que son el enriquecimiento de sus culturas, así también instaurando lo que es la educación y respeto para las generaciones tanto actuales como las futuras. Y por eso, al momento de nosotros decir, quizás antes sí se vulneraron algunos derechos y las culturas quizás se vieron por el suelo, pero ahora se quiere añadir la cultura a nuestro presente y futuro. Con esto diciendo de que efectivamente sirven los proyectos de infraestructura dentro de un territorio indígena. Puedo también ejemplificar el caso del pueblo originario Yanomami en Brasil. En el año 2010 tuvo una epidemia de la malaria donde fallecieron varias personas. Y también en el año 2018 hubo una epidemia del sarampión. Entonces, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Nosotros podemos aprender de ellos como ellos de nosotros. ¿Y esto qué quiero decir? Si se hubiese instalado un proyecto ahí como un centro hospitalario, quizá no hubiese sido la solución más completa a su problema, pero hubiese sido una solución a algunos casos y hubiese disminuido lo que es la enfermedad. Incluso en el 2018, por la enfermedad del sarampión, esta misma comunidad asistió a un centro hospitalario solamente 20 personas, pero no se pudo llegar como a un buen desarrollo por motivo de las situaciones precarias. Y eso igual, los que son los profesionales, el mundo de nosotros que se desarrolla en eso, hubiese apoyado mucho. Ya, ese es nuestro apoyo, hubiese sido ese nuestro apoyo a la comunidad indígena. ¿Y cómo nosotros vamos a sacar provecho de lo que es la comunidad indígena? Para ellos, su fuente de alimentación y energía es la naturaleza. Entonces, tanto podríamos implementar y consultar cómo pueden ellos enseñarnos de cómo pueden vivir de la naturaleza, porque nosotros, bien de fábrica, de industrias, tenemos la mayoría de nuestros elementos y ellos se basan en base de la naturaleza. Y la confianza, obviamente, quizás se ha perdido, pero es el momento perfecto para empezar un diálogo. De hecho, el convenio 169 de la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, tiene lo que es la consulta previa. Le da la posibilidad de consultar de la parte indígena, consultar al Estado al que está haciendo el proyecto, es llegar a un diálogo. O sea, si bien no se llega a ver, perdón, permiso, tengo una idea aquí. La idea es llegar a un diálogo que no necesariamente tiene que llegar a la violencia. O sea, yo digo de manera actual. Porque no queremos dañar el territorio, o sea, perjudicarlo más que nada, sino queremos pensar en el progreso de todos, tanto de la comunidad como la de nosotros como sociedad. Entonces, vale, termino mi idea. Toma, el punto de información. ¿Ustedes se refieren a que quizás al tener lugares más cercanos quizás de educación, de salud, podrían mejorar las condiciones, pero la tesis dice proyectos de infraestructura que dañen sus territorios? Entonces, en mi punto de vista, no dañaría el tener un hospital, una escuela cerca, ya que eso pasa aquí. Entonces, ¿en qué sentido iría dirigido en base a la tesis? Porque, no sé si se entendió. Sí, entendí perfectamente. O sea, es que podemos ver en hartos ámbitos lo que es dañar el territorio. De hecho, hay una parte espiritual que tienen ellos de que dañar el territorio natural, o sea, en sí, colocar una estructura fuera de lo natural es perjudicar a lo que es su naturaleza. Entonces también es perjudicial cualquier tipo de construcción.
¿Me comprendes? Ya, entonces por eso mismo es como más un beneficio lo que sucede. Por eso es como no estamos a favor del saboteo, por el motivo de que hay que llegar a un diálogo y a un entendimiento necesario para poder surgir todos. Es un beneficio en realidad para todos, el progreso y el desarrollo. Y nos sirve mucho la cultura de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Valentina, por tu discurso. Leonor Videla, en calidad de látigo de gobierno, tienes la palabra para cerrar con tus palabras el último discurso de la bancada de gobierno. Leonor, tienes la palabra. Ok. Buenas tardes, señores del jurado y compañeros. Mi nombre es Leonor Videla y represento al Colegio San Rafael Arcángel. En mi cargo de látigo, quiero afirmar la tesis en la cual se avala el sabotaje por parte de pueblos indígenas a proyectos de infraestructura que dañen en sus territorios. Como decía, estos territorios, por la historia que ha tenido el pueblo indígena, a lo largo han sido usurpados, han sido expropiados, e incluso la manera en que lo han hecho no ha sido una manera pacífica, sino que ha sido por medio de armas. Incluso hace unos años se instauró en la Araucanía el Comando Jungla, algo que no es pacífico y no es abierto al diálogo y ha reprimido a los pueblos indígenas. Reafirmamos que en estos casos el sabotaje es un medio de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y de su territorio, ya que ellos están defendiendo algo que se les quiere quitar y se les quiere utilizar para, no sé, de alguna manera ¿Punto de económica. información? Dime. Sabemos que la violencia solo puede estar avalada por el derecho a rebelión, también que la Cámara Alta evitó referirse a las 4 causas que nosotros propusimos sobre el derecho a rebelión. ¿Qué dice la Cámara Baja de Gobierno sobre estas 4 causales? No sabría responderte la pregunta. El cargo del látigo no es dar más información, entonces mi cargo es sintetizar lo que han dicho la Cámara Alta y Cámara Baja. Dar más información no va con mi cargo, entonces no podría responderte tu pregunta. Como iba diciendo, el sabotaje es el medio que tienen los pueblos indígenas en los casos en donde el Estado no se ha hecho cargo, donde no se ha cumplido las leyes o la comisión... Punto de información. Dime. Muchas gracias. Sí, acaba de decir que el sabotaje es el medio que tienen los indígenas para hacerse cargo cuando el Estado no lo ha hecho. Entonces, el problema es con el Estado, y el que ha expropiado y el que ha hecho problemas es el Estado. ¿Por qué entonces el sabotaje se justifica cuando está dirigido a particulares, cuando está dirigido a personas que no son parte del Estado, sino que son más bien víctimas de ellos? Más que víctimas, yo encuentro que el problema tiene que ver con que estos, en este caso serían privados, ocupan territorios sabiendo que son indígenas, que fueron expropiados, y esto ocurre cuando no se llega a un acuerdo con los mismos pueblos, porque no tendría lógica que hubiera un tratado o algo que lo dijera y ellos ocuparan el sabotaje. Entonces el problema es que no se llega a acuerdo con los pueblos indígenas, y ellos, su único medio sería el sabotaje, ya que no tienen otra opción, ya que de forma pacífica o con las leyes no se han cumplido de buena forma. Se debe respetar la historia de los pueblos indígenas y respetar su tradición, su cultura y su territorio. Punto de información. Dime. Recién estaba ahí hablabas de que se necesitaba definir así como, con un tratado o con algún acuerdo que era indígena y que no era indígena. ¿Se puede hacer eso con la violencia o será mejor el diálogo, aunque no ha resultado en algunas veces, que en el futuro sí pueda resultar, o es mejor solo el sabotaje? Como decía, el sabotaje no es la primera opción que tienen los pueblos indígenas, no es que haya algún conflicto y ellos al tiro actúen de esa forma. Es cuando a ellos se les vulnera de cierta forma o no se cumple lo que está en los tratados o en la misma ley, cuando se les pasa a llegar. Y esa es su forma
de protegerse de cierta forma su territorio, que tiene su cultura, su historia. Para finalizar, quería dar una frase que fue dicha por un historiador, Sergio Villalobos. Dice, un pueblo que derrotó un imperio. Los pueblos originarios dentro de su historia han tenido muchos conflictos, han sido atropellados, se han vulnerado sus derechos, incluso no se les ha tomado en cuenta. Encuentro que en estos casos el sabotaje es el medio que ellos tienen para reivindicar sus derechos cuando el Estado no se hace cargo y no cumple con lo que está dicho en la ley o en la Comisión 169. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Leonor, por tu discurso. Carolina Núñez, en calidad de látigo de oposición, te corresponde la labor de cerrar la bancada de oposición y también de dar fin a este debate con tus últimas palabras. Carolina, tienes la palabra para dar inicio a tu discurso. Ya. Hola, mi nombre es Carolina Núñez, representante del Liceo Politécnico Caupolicán. Ahora yo voy a representar la Cámara Baja del látigo de oposición. Bien, hablemos del significado de la palabra sabotaje, que si bien de hecho el primer significado es daño o destrucción intencionadamente en un servicio, instalación, proceso o etcétera, como forma de lucha o protesta, el segundo significado que tiene esta palabra es entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad. Y de hecho, se entiende que de alguna u otra forma el sabotaje que puedan hacer los pueblos originarios, pueblos indígenas chilenos, puede ser una especie de defensa a infraestructura de empresas privadas que lastiman sus territorios, cuando nosotros podemos saber que esta violencia es suficiente para decir que realmente es justicia. De alguna u otra forma, el caso que sucedió, por ejemplo, en Árido, en Manquehue, es que sí puede estar de alguna manera explicado el hecho de que le hayan quemado camiones y al mismo tiempo que le hayan quemado algunas vías, por el hecho de que esta empresa estaba sacando y extrayendo áridos de lo que era el lecho del río Cautín, en donde lamentablemente las condiciones de trabajo que tenían ahí lastimaban en cierto sentido el río, en donde sacaban toda la basura y el agua que sobraba de todo ese sedimento la tiraban ahí mismo en el río, lo cual de hecho enfrentó bastantes cargos. Pero sin embargo, por ejemplo, hablemos también de lo que sucedió el caso de los vagones ferroviarios cerca de Temuco, en donde lamentablemente hubieron incluso heridos y hubieron personas que fueron, incluso se encontró un cadáver. Sin embargo, de hecho, las personas dijeron en cierto sentido que no sabían quiénes fueron ahí, pero lo curioso de este caso, sin embargo, es como aquí ya no se empieza a atacar en sí a la empresa, la cual de hecho se entiende que una empresa esté perjudicando lo que es el espacio natural de lo que podría ser la comunidad indígena, pero cuando se empiezan a meter con las personas en el sentido de intentar lastimar, ¿no sería así un acto de terrorismo por parte de lo que es el legítimo sabotaje como una especie de libertad de expresión? Es una pregunta que yo hago, pero sin embargo, tomando todo este tema, el entorpecimiento intencionado y malicioso a una actividad que podríamos llamar como empresas que en el fondo trabajan y hacen trabajos en esta parte de la Araucanía, la cual de hecho tiene en cierto sentido bastantes recursos naturales, en donde hay bastantes forestales también trabajando ahí con pino y árboles, lo cual de hecho Chile es un país que se caracteriza porque se alimenta de los recursos naturales que ellos mismos crean. Sin embargo, a lo que queremos llegar básicamente es que el sabotaje no es la solución, en especial cuando empezamos, por ejemplo, a lastimar personas inocentes que trabajan en eso, por ejemplo, empresas, como lo son los propios camioneros. ¿Punto de información? ¿Punto de información? Sí. ¿Qué sucede, por ejemplo? O sea, tú estás nombrando varios casos que se supone que han sido desde el pueblo mapuche hacia al pueblo en general, pero ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de Nicolasa Quentrimán, que fue una mapuche que fue encontrada muerta después de ella haber apelado en la no construcción de la represa? O, por ejemplo, ¿qué pasa con el caso de Camilo Catrillanca, que también viene una muerte de parte del Estado? Bien. Número uno, de hecho, el caso de Camilo Catrillanca, la verdad, ha dado bastante que hablar.
Para empezar, de hecho, se habla por una muy mala gestión de carabineros, sobre todo, por ejemplo, incluso en la falsificación de datos penitenciarios que tenía Camilo Catrillanca. Por ejemplo, de hecho, se hablaba muchísimo de que esta persona robaba ganado, lo cual, de hecho, al final se corroboró de que él no tenía ningún solo dato penal, o sea, que en el fondo, de hecho, él no había estado enjuiciado por nada de eso. Sin embargo, cuando hablamos de sabotaje a empresas, el hecho está en que si realmente estamos nosotros dañando o pidiéndole al Estado que solucione este problema mediante lo que es el terrorismo. Y se entiende muchísimo que estos casos, que la verdad son bastante lamentables, por ejemplo, el caso de Camilo Catrillanca, el cual incluso se tienen videos de cómo Punto de carabineros información. abusan. ¿Sí? Punto de información. Tú mencionas el terrorismo, pero esos actos no son considerados como terroristas por el simple hecho que el concepto de terrorismo es un actuar que su motivación es causar el terror en la sociedad o en el sector o lo que sea. Y ellos no tienen ese objetivo, entonces el concepto no es el adecuado. No sé si se escuchó porque tengo conexión inestable. ¿Cuál era la pregunta? De por qué planteas el concepto de terrorismo siendo que no es, la definición de terrorismo no va a lugar, eso. El significado de la palabra terrorismo básicamente lo podríamos aplicar de cuando el sabotaje va básicamente dirigido hacia el pueblo como tal, hacia las personas. No necesariamente, de hecho, podría catalogarse como un acto de lo que en sí es, por ejemplo, legítimo sabotaje, que es básicamente llamar la atención de las autoridades para solucionar un problema también. Bien, yo creo que ya he terminado. No sé cómo terminarlo. Muy bien. ¿Me confirmas, por favor, Carolina, finalizaste tu discurso? Sí, lo he terminado. Muy bien. Muchas gracias a ti, Carolina, y a cada uno de los demás participantes por sus intervenciones. Ahora y durante un tiempo de no más de 15 minutos, el jurado se reunirá para evaluar el debate.